Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. El día de hoy no estaré con ustedes, por eso es que estoy grabando nuevamente la clase. Así será para las ocasiones que en nuestra iglesia, a los que pertenecemos a Restauración Centro, será cuando haya talleres para padres. Estaré grabando la clase para que no nos atrasemos, sobre todo porque solo terminamos, hoy empezamos metáforas, son 4. Hoy vamos a ver 2, la siguiente semana las últimas 2 y luego viene nuestro primer examen parcial. Entonces sí es muy importante que podamos ver todos los temas y que no nos atrasemos. Antes de comenzar a compartirle las diapositivas y comenzar con nuestra clase, ¿me acompañan a hacer una oración, por favor? Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Gracias porque yo sé que tú guardas sus vidas, guardas sus familias, Padre. Te pedimos, Señor, que si hemos fallado tu nombre, Señor, si te hemos lastimado de alguna forma con nuestras acciones o con nuestros pensamientos, tú seas, Padre, perdonándonos, ayudándonos, Padre, a poder agradarte día con día, Señor. Porque todo lo que estamos haciendo, el sentarnos, el prender una máquina, el poder escuchar o dar clases, Señor, es por ti, Padre. Gracias porque tú siempre nos has enseñado tantas cosas a través de tu palabra. Gracias porque en cada clase sabemos que tú estás presente con nosotros. Bendecimos tu nombre, Padre, y te pedimos que lo que vayamos a aprender en esta mañana seas tú ayudándonos a ponerla por práctica, Señor. Sabemos que nuestro trabajo es escuchar, es estudiar, es prepararnos, pero también es poder poner por obra todo lo que aprendemos, Padre. Seas tú con nosotros siempre, Señor, y en esta clase seas tú tomando mi boca, Señor, para hablarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a comenzar a compartir la pantalla. Esta es la primer metáfora que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y si ustedes se recuerdan, a mí me hubiera gustado estar presente para preguntarles cuáles son las 4 figuras de la iglesia que estudiamos, pero bueno, ya se los estaré preguntando primeramente Dios, la siguiente semana. Pero la primer figura de la iglesia fue la iglesia como ministerio. Aprendimos a ser servidores. La segunda fue la iglesia como cuerpo. En la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cada uno tiene una función específica en su palabra, en su reino, en su iglesia y también en la parte individual. Tenemos cada uno de nosotros, conforme van avanzando las etapas, pues una responsabilidad que cumplir, ¿no? Primero a lo mejor somos hijos y luego somos padres, luego abuelos y así sucesivamente. También en la tercera figura, perdón, nosotros pudimos ver que somos una iglesia como edificio y como el templo de Dios, en donde nuestra vida tiene que estar íntegra, aprender a trabajar juntos en armonía, unidos, para que Él pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Y la cuarta y última figura fue como esposa, esa parte en la que, así como en un matrimonio natural, ¿verdad? Cuando nos unimos al esposo o el esposo a la esposa, hay una comunión íntima y aparte, pues nos enseña que el amor debe de ser mutuo, el amor debe de ser genuino, verdadero, ¿verdad? Saber que Él nos ama como un esposo a una esposa, no en la parte sexual que siempre es como decir, ay, los esposos, y pensamos en esa parte, ¿no? Naturalmente, sino en la parte, en el verdadero amor
en ese amor incondicional, en ese amor que nosotros pudiéramos dar nuestra vida por el esposo o por la esposa. Y ahora en las metáforas de la iglesia, las dos que vamos a estar tocando esta mañana es la iglesia como familia y la iglesia como cultivo. Hay una gran enseñanza que nos deja ver su palabra en estas dos metáforas. Y yo me di a la tarea de investigar qué significaba metáfora y me pareció muy interesante porque dice en la definición que es una realidad con otra realidad. Es decir, estamos estudiando a la Iglesia Universal de Cristo y esa es una realidad, pero vamos a tomar otra realidad que es el ejemplo de familia y el cultivo para que podamos hacer una relación que nos ayude a comprender mejor un tema. Por eso es que nosotros vamos a estudiar las metáforas. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña en cada una de ellas. La primera la vamos a estar estudiando en Gálatas 4, si me acompañan. Esta es una de las metáforas más dulces. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de familia siempre es como el núcleo, ¿no? El núcleo íntimo en el cual nosotros nos podemos desenvolver, en el cual nosotros podemos pues tener confianza, ¿verdad? Estar cómodos en casa y esos puntos naturales que nosotros podamos aprender de la familia, lo vamos a llevar en la forma espiritual. Gálatas 4, 5, 7, si me acompañan, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es importante. Y por cuanto sois hijos, fíjense, a través de Cristo nosotros somos adoptados. Acuérdense porque en las clases anteriores lo pudimos tocar un poco, en el segundo parcial lo vamos a tocar a fondo, pero básicamente es porque el pueblo del Antiguo Testamento fue la nación escogida por Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo viene una nueva dispensación a través de su sacrificio en la cruz por nosotros, su sangre derramada en la cruz que nos hace ahora ser hijos, ser parte de su pueblo y de su familia. Y en el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, ya lo está afirmando. Dice que nosotros los que hemos recibido a Cristo ya no somos creación, ahora pasamos a formar parte de su cuerpo y como ese cuerpo llevamos una misma sangre. Lo que nos hace ser familia en lo natural es que llevamos la misma sangre de papá y de mamá y viceversa. Si nosotros tenemos hijos, pues nuestros hijos llevan la misma sangre del esposo y de la esposa. Por eso es que cuando nosotros vamos a casarnos, yo no sabía nada de eso cuando llegué a que platicamos para casarnos mi esposo y yo, y nos piden en el registro civil examen de, ¿cómo se llama, mi amor? ¿Cómo se llama el examen que te piden para antes de casarte? En el que corroboran que no seamos hermanos o seamos familia. Ajá, sí, creo que sí, gracias, mi amor. Un examen prenupcial, precisamente para que sepan que no son hermanos los que se van a unir, los que se van a casar, porque habría mucho problema al momento de tener hijos. Bueno, entonces regresando al punto, nosotros llevamos la misma sangre porque la sangre de Cristo es la que nos compró. Por eso es que nosotros ya no es que seamos, ya no es que seamos cuerpo solamente, sino que ahora venimos a ser parte de su familia. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo
el cual clama Abba Padre, o el Espíritu Santo lo depositó en nosotros también y es el que intercede por cada uno de nosotros. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Esto es maravilloso porque así como en nuestra familia, sé que cada uno de ustedes conforman o pertenecen a una familia, así también en lo espiritual. Por eso les decía que las metáforas es de una realidad a otra realidad, tomar la relación que haya para que podamos entender mejor un tema. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es un maestro, el mejor maestro, el maestro por excelencia, porque nos dejó estas enseñanzas para que nosotros pudiéramos llegar a comprender el grado de bendición y de responsabilidad que tenemos al ser sus hijos. Pablo le dice a Timoteo, a alguien ya experimentado, a alguien que apenas está comenzando, oye, necesitas actuar con respeto dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es tu familia. Así como nosotros nos conducimos con respeto con nuestros padres, así también nosotros tenemos que comportarnos con respeto con nuestros hermanos que ya están mayores dentro de la iglesia, con las jovencitas, con los que son de nuestra edad también, e incluso pudiéramos añadirle a los niños también poder verlos como hijos y tratarnos todos con respeto. Y es maravilloso poder entender esta parte de la iglesia porque a veces se nos puede llegar a olvidar, se nos puede llegar a pasar o a lo mejor lo tomamos como que no es muy importante el que nosotros podamos llevarnos bien dentro de las iglesias. Y no solamente, es que a veces pensamos que nuestra manera de vivir como cristianos es solamente en la iglesia, sino que también en nuestras casas, porque a lo mejor yo puedo decir, cada uno de nosotros nos comportamos con respeto en nuestras casas, pero a lo mejor no es así, solamente nosotros y Dios sabe cómo nos conducimos en casa, si el esposo le habla bien a la esposa, si la esposa también al esposo, si los padres a los hijos o los hijos a los padres. Siempre debe de existir ese respeto. Sí hay un grado de confianza entre los integrantes de la familia, pero siempre debe de existir el respeto. Y poder seguir ese consejo de Pablo. Vamos a Efesios nuevamente. Vamos más atrasito en Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está diciendo que es nuestro Padre. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por eso es que muchas veces cuando vamos a comenzar una oración o estamos orando o vamos a finalizar una oración, decimos, Padre Celestial, te pido porque entendemos que Él es el Padre. Dice la Escritura que es el de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Sí tenemos un padre en lo natural, un padre biológicamente, pero también nunca se nos tiene que olvidar que Él es nuestro padre. A mí me hubiera gustado preguntarles si, si una de las características que ustedes encuentran en su relación con Dios viene la del Padre, y yo creo que su respuesta sería sí, definitivamente, porque Él siempre se muestra o se revela a nosotros como un padre, porque Él nos hace parte de su familia, pero también ya vimos hace ratito en Gálatas que dice que somos sus hijos. Y así como nosotros tenemos un padre y estamos registrados para que nos identifiquen como hijo de, en mi caso, hija de Lorena,
Miranda, y en el caso de mi papá, hija de Enrique Cordero. Por eso es que nosotros tenemos nombre y apellido, para que sepamos de quiénes somos hijos. Así también en lo espiritual. Nosotros tenemos un Padre Celestial y por eso el nombre que nosotros recibimos es hijos de Dios. Es algo hermoso, ¿verdad? Poder aprender y conocer esto en la palabra de Dios. Vamos a Primera de Timoteo. Sé que andamos para allá y para acá, pero es importante que podamos ver en la escritura lo que dice. Y Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas, fíjense aquí, es que la Biblia es hermosa. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y a veces ni tenemos respeto por nuestros hermanos en la congregación. Ay, pues ni de mi familia es, pues, ¿qué crees que sí? Ahora ya aprendimos que sí somos parte de una familia espiritual. Ya sabemos que tenemos un Padre, ya sabemos que la sangre de Jesús está en nuestros corazones, sabemos que vamos a la iglesia y que la iglesia es la casa de Dios, es el lugar en donde Dios habita. Claro, habita en cada uno de nuestros corazones, también habita en nuestros hogares, pero también habita en la iglesia y a veces ni siquiera tenemos respeto por la iglesia. Yo he platicado mucho con mi esposo en esa parte de enseñarle a nuestros hijos y nos ha costado mucho trabajo, créanme, porque pues como niños lo que más quieren es que ven a sus amiguitos en la iglesia y quieren estar jugando con ellos. Pero yo les, yo con mi esposo tratamos de inculcarles mucho que la iglesia o el lugar en donde nos reunimos como congregación es la casa de Dios y que por lo tanto se debe de tener un respeto. Creo que, por ejemplo, cuando yo voy a la casa de mi mamá o a la casa de mi papá, porque ellos ya no están juntos, están divorciados, siempre tengo un respeto, al igual que mi esposo. Cuando vamos a la casa de mis suegros, hay un respeto porque es la casa de nuestros padres. No podemos estar, pues, a lo mejor abrir, el refrigerador como lo podemos hacer en casa. Claro, yo sé que mi mamá, mi papá, mis suegros no tienen ningún problema. Incluso les voy a decir algo, cada vez que voy a la casa de mi suegra es algo que no lo puedo evitar y mi suegra me ha dicho infinidad de veces, pero es algo que mis papás me enseñaron tanto que a mi edad todavía lo sigo haciendo. Voy a la casa de mis suegros y siempre es, suegra, ¿puedo entrar a su baño? Y mi suegra, claro, pues es tu casa, no era, ¿no? Bien lindos. Pero es algo que me enseñaron desde chicos, a respetar las casas ajenas, a donde no vivimos. Y es que eso es lo que yo trato de inculcarle a mis hijos y decirles, ustedes tienen que entender que cuando llegamos a la iglesia y estamos en la parte de la alabanza, ustedes tienen que estar ahí. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para que puedan jugar con sus amigos y correr y gritar y hacer todo lo que ustedes quieran hacer con sus amigos, pero hay un tiempo para alabar a Dios, para estar en su clase. Y es difícil cuando están chiquitos, pero es muy importante que nosotros podamos inculcarles. Y no solo ellos, y nosotros también, el que podamos tenerle un respeto a la casa de Dios, porque ya lo vimos aquí en Timoteo, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y yo les puse aquí en la diapositiva, casa de Dios es la familia de Dios. Cuando nosotros decimos, es que esta es mi casa, es porque ubicamos que está nuestra familia. Y lo mismo en lo espiritual, cuando decimos, es la casa de Dios, sabemos y entendemos que estamos dentro de una familia espiritual. Por eso es que nos decimos hermano, hermana,
porque tenemos el mismo Padre. Mateo 18, acompáñenme por favor. Mateo 12, perdón, 12:48 al 50. Respondiendo a él, al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esto lo está preguntando nuestro Señor Jesús. Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: Aquí está lo importante. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Quiero con esto ir cerrando esta primer metáfora. Cuando nosotros en lo natural es que estamos viendo en la parte natural y luego llevarlas a lo espiritual, porque por algo estamos viendo la metáfora de la familia, para que podamos comprender en lo espiritual la importancia de cómo debemos de conducirnos como iglesia. Y es que a veces se nos ha olvidado o lo dejamos a un lado, pero para Dios si lo dejó en su palabra es porque es importante. Y aquí en la diapositiva les puse: todo el que hace mi voluntad es mi familia. Cuando nosotros estamos dentro de nuestra familia en lo natural y vivimos en casa de papá y de mamá, o incluso que ya estemos realizados, seamos adultos y tengamos nuestra familia y vivamos en la misma casa de nuestros padres o nuestros suegros, pues necesitamos ejercer su voluntad. ¿Qué quiero decir? Cuando somos menores de edad y vivimos con papá y mamá, siempre tenemos que cumplir sus reglas, hacer lo que ellos nos indican, hacer su voluntad. Yo recuerdo mucho que mi mamá y mi papá siempre me decían, cuando no me parecía algo o no quería hacer algo, o a lo mejor quería salir con mis amigos y no había hecho alguna responsabilidad que me tocaba, o quería llegar un poco tarde, siempre la hora de llegada, cuando salíamos mis hermanas y yo, era a las 10. Máximo a las 10 de la noche ya teníamos que estar en casa. Y a veces no nos parecía, ¿no? Porque pues queríamos más tiempo y porque los demás, y bueno, a lo mejor ustedes me entienden, pero ellos siempre me decían esta frase: mientras vivas en mi casa se hace lo que yo digo. Cuando tú tengas tu familia en tu casa, entonces tú pones tus reglas. Y yo pues me chocaba que me dijeran eso, ¿no? Decía: ay, Dios mío, pero es una realidad. Nosotros estamos en la iglesia, no hablando del templo o del lugar, sino hablando en la vida de cada creyente en Jesucristo, que pertenecemos a su iglesia y que necesitamos hacer su voluntad. Nuestro Señor dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi familia. Si nosotros queremos pertenecer a la familia de Jesús, a la familia de Dios, necesitamos ejercer su voluntad y no la que nosotros pens- pensemos que está mejor o la que más nos conviene. ¿Qué significa entonces ser parte de la familia de Dios? Es que nosotros somos hijos por medio de la promesa. Ya no voy a poder leer todas las citas que están aquí, pero yo les pido por favor que ustedes puedan estudiarlas en la semana cuando toman tiempo para repasar o transcribir sus diapositivas, porque es muy hermoso cuando nosotros podemos corroborar en su palabra todo lo que estamos estudiando. Y en esta parte de que somos contados como descendientes por medio de la promesa, es cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero es a través de la promesa con Isaac, no con Ismael. Y muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad porque pensamos que estamos haciendo bien ayudándole a Dios, entre comillas,
pero la realidad es que no, porque a veces nos desesperamos, a veces queremos que las cosas se hagan muy rápido, a nuestro tiempo, y no somos pacientes y confiando y confiados en Dios. Somos muy amados por el Padre también. Esta cita me encanta. Mi abuelita me la decía muchísimas veces. Primera de Juan 3 1 y 2. Dice en el inicio de esta cita que, bueno, se las quiero leer, porque habla de que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ni siquiera llegamos a comprender la magnitud de cuánto Dios nos ama. A mí eso siempre me ha sorprendido de Dios, hermanos. No, nunca he alcanzado a comprender por qué me ama tanto. Yo de verdad me, me he preguntado tantas veces esto y le he dicho a Dios, es que soy tan infiel a veces, soy a veces tan, a lo mejor se oye fuerte la palabra, hermanos, pero malagradecida muchas veces contigo, pero tú siempre permaneces fiel conmigo, siempre me muestras tu amor de una u otra forma. Y es que este versículo es tan bello. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Necesitamos tomar conciencia de esto, necesitamos meditar en nuestros corazones, mis hermanos, y comprender tan grande amor que Él siempre ha mostrado con nosotros, para haber entregado su vida y que nosotros fuéramos salvos y fuéramos amados por el Padre. Como hijos que heredamos, así como en lo natural, nosotros nos preocupamos por darle algo material a nuestros hijos, no pensando si se lo merecen o no, sino simplemente por amor, porque los amamos y queremos verlos bien, así nuestro Dios con nosotros. Como hijos que heredamos el reino de Dios. Este punto lo vamos a tocar en el segundo parcial para ver específicamente la Biblia que nos dice del reino de Dios, pero básicamente es que Él está preparando un reino para nosotros, para sus hijos, un lugar en el que podamos habitar por la eternidad. Nos da bendiciones espirituales y no solamente las vamos a recibir cuando estemos con Él en su presencia, sino también ahora. Y puedes decir, pero ¿cuáles son esas bendiciones espirituales? Pues su misericordia, que nos ha purificado, que nos ha dado gozo, que nos ha dado amor, nos ha dado su perdón y una lista larga de lo que pudiéramos mencionar en su palabra, ¿no? Y el último es que nos selló con el Espíritu Santo. Dice su palabra en Hebreos que Él nos dio a través de su Espíritu las arras, precisamente en esta figura, regresando al otro tema de las figuras, en la parte de ser la esposa de Cristo, como en el matrimonio, ¿verdad? Entregamos arras, es la provisión, la promesa, así también en lo espiritual. Dios es tan maravilloso creo que cuando empiezas a conocer más y más, empieza a haber una gratitud en tu corazón, mi hermano, pero también una responsabilidad grande porque ya entendemos más a fondo para lo que hemos sido llamados. Pero también podemos comprender y querer demostrarle a Dios, retribuirle a Dios un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Ahora, en este segundo de ser una iglesia como cultivo, en esta segunda metáfora, hubo una predicación hace como 2 semanas, más o menos, si no me equivoco, con nuestro pastor Gio, que precisamente predicaba
de la iglesia como cultivo. La Biblia nos dice en Juan, y quiero que me acompañen, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Es una enseñanza también muy poderosa. ¿Y quién nos lo enseña? Pues precisamente nuestro Señor Jesucristo. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. La clave está en no separarnos de Dios. Él siempre está ahí, hermanos. Es como si Él, cuando venimos a ser parte de su cuerpo, de su familia, empezamos a servirle, empezamos a compartir, empezamos a entender. Es como si entráramos, yo siempre lo he visto así, en una cobertura, ¿verdad? Él nos abraza, Él nos cobija y nosotros somos los únicos que podemos decidirnos salirnos de esa bendición, porque Él nos ha dado un libre albedrío. Él nos muestra, Él nos enseña, pero depende de nosotros si queremos permanecer. Por eso Él dijo, permaneced en la vid. Si ustedes ven un versículo antes, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, si no permanece en la vid. O sea, nosotros no podemos dar un buen fruto si no permanecemos cerca de Jesús. Así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Por eso me gustan mucho las metáforas porque nos enseñan, así como lo vemos en lo natural, porque a veces decimos, no, es que si no lo veo, no lo creo. Pues así como en la parte natural que podemos ver, como un arbolito que sabemos que es de manzanas, su fruto es dar manzanas. No puede dar uvas o no puede dar, por ejemplo, este de la vid, que sabemos que da uvas, no puede dar manzanas, no puede dar peras, no puede dar aguacates, porque no es su naturaleza. No puede ir en contra de lo que él es. Entonces, en lo espiritual también es, si nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos a su familia y sabemos que permaneciendo en Él, y es una palabra fuerte, porque nos enseña tanto esta palabra de permanece, porque quiere decir, a pesar de que venga lo que venga, mantente firme. No te quedes, no te vayas, no te alejes. Por el fruto que nosotros entreguemos será como obtengamos recompensa. Esto lo vemos en Corintios. Nosotros vamos a ser llamados algún día ante el tribunal de Cristo para poder entregarle cuentas a Él de lo bueno que hayamos hecho o de lo malo que hayamos hecho. Porque a veces pensamos que solo vamos a entregar cuentas de lo malo que hacemos, pero también de lo bueno, porque Dios ve todo. Dios ve todo. Y es que como no lo vemos, pues a veces se nos olvida que Él está atento de nosotros. Vivir pegados a la vid, esa es la clave de esta metáfora, que vivamos pegados a Él, conociendo su voluntad, como lo veíamos hace un momento en la otra metáfora, o en la primera metáfora más bien, que necesitamos conocer su voluntad. Y en este del versículo 16 quiero leérselos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Dice que no se debe de olvidar que nosotros vivimos por Cristo y no Cristo vive por nosotros.
creo que necesitamos entender esta parte porque a veces pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios y más cuando nosotros servimos, ¿verdad? Y pensamos que, o sea, llegamos a hacer muchas veces nuestro servicio como si estuviéramos haciendo un favor o como, no sé cómo podría llamarlo, pero creo que sí me estoy dando a entender, sino que siempre tenemos que tener en nuestra mente que es un privilegio poder servirle a Dios. El ministerio viene de Él, proviene de Él, ¿verdad? Y aquí entre paréntesis, eh, creo yo que ustedes ya se aprendieron los 5 ministerios, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. Hasta el momento son estos 3 y en el del fruto del Espíritu es diferente a los dones. Son 9 los dones y el fruto también son 9. Entonces, en esta clase, quisiera que esta semana, a lo mejor tú ya te lo sabes y está perfecto solo con repasarlos, o a lo mejor no, pero es la oportunidad para poder aprendernos el fruto del Espíritu, que son 9, que nosotros podamos conocer esto, pues básico, ¿no? De memoria, que cuando alguien nos pregunte, nosotros podamos enseñarles y que nosotros también, cuando sentimos un llamado, apenas platicaba esta semana con una jovencita y, y yo le decía, sí, el llamado lo pone Dios en nuestro corazón, en donde queremos servirle, en donde sabemos que Dios quiere que yo le sirva. Hay muchos lugares en donde podemos servir, ministerios en los que podemos servir, pero recordemos que no solamente es en la iglesia, sino también en donde nosotros nos desenvolvemos cotidianamente. Hay características de la iglesia como cultivo o que la iglesia necesita tener para saber que está caminando en esta metáfora de ser un cultivo. Estaba estudiando qué es eso de cultivar y yo estudié que es el preparar esa tierra para que pueda ser depositada o una plantita o semillas o bien que ya está plantada el arbolito o la plantita y poder trabajarla para que pueda dar fruto. Sea una, sea que lo vayamos a plantar apenas, o sea que ya esté plantada, tiene que trabajarse para que dé fruto. Ese es el punto de entender que somos el cultivo de Dios. Permanecer en Él, así como aquí en la imagen que ustedes ven en la diapositiva, a lo mejor ustedes conocían cómo era la vid, a veces no. Yo, por ejemplo, no conocía cómo era la vid, pero el, el- esta ramita principal que ustedes ven, o podría decirse la raíz, que es la vid, y las ramitas que ustedes ven que salen hacia los lados o para arriba, es el pámpano. Y tiene que ejercer su función de dar fruto. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana o ser hijos de Dios sin dar un fruto. Primero, el fruto que podemos dar de inicio cuando conocemos a Jesús es el fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Es inevitable no buscar su perdón, no arrepentirnos cuando lo conocemos. Y estas características de la iglesia como cultivo son 6. Hay muchas más en su palabra, pero les pusimos 6. Les puse 6, que es permanecer pegado a la vid,
para que nosotros realmente podamos dar un buen fruto. El crecimiento lo da Dios. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando en la figura de como ministerio, que estábamos viendo que nosotros debemos de ejercer una acción para que Dios pueda dar una respuesta? Que nosotros necesitamos, como la iglesia primera, el ser unidos, el aprender juntos, el alabar a Dios juntos, el ayudarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Y entonces dice en un versículo después que Él es el que hace que la iglesia crezca, que Él es el que hace que se añada la gente, que nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Decir, ay, es que yo quiero una iglesia enorme y quiero que sea una iglesia de 1000 integrantes. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartir, enseñar, ¿verdad? Ya lo vimos también, es evangelizar, es discipular, es hacer nuestro trabajo y Él se encarga del crecimiento. También lo vemos mucho en la parábola del sembrador, ¿verdad? Se preocupa por las cosas del reino que las del mundo. Hay muchas citas que hablan de esto. Hay una cita que creo que todos conocemos. Yo soy muy mala para las citas, me aprendo más como el texto. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros realmente nos enfocamos en agradar a Dios, en buscarlo, en servirlo, en pasar tiempo con Él, que realmente buscamos las cosas de Dios, Él se encarga de añadirnos todo lo que necesitamos. Él sabe cuidar a sus hijos. Esa es la palabra. Él sabe cuidar a sus hijos y cuando nosotros estamos enfocados en agradarlo a Él, Él se encarga de nosotros. Es la iglesia que será injertada y arrebatada. Y esto es fuerte y también lo vamos a tocar en el segundo parcial. También lo vamos a tocar en una de las metáforas que es la última, primeramente Dios la semana que viene, pero necesitamos entender esto, que la iglesia es injertada. Dice su palabra que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso es que muchas veces para ellos nosotros estamos locos, nosotros somos locos. No, hubo una vez alguien que me dice que que era de otro planeta, ¿no? Y, y a lo mejor te pueden decir a ti, es que, ¿en qué mundo vives? Eres de otro planeta, ¿no? Porque no pensamos como el mundo piensa. El mundo cada vez está peor. Yo le digo a mi esposo, es que es increíble el grado de depravación a la que hemos llegado. Bueno, no hemos, porque pues gracias a Dios nosotros estamos en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero es increíble el grado de depravación en el que se encuentra el mundo y nuestra responsabilidad nosotros que gracias a su misericordia y a su gracia hemos venido a su luz, hemos venido a su conocimiento para que nosotros asimismo podamos mostrarle a los demás. ¿Se acuerdan que ese era un punto de esta materia? Un punto principal es que nosotros representemos a Dios, seamos embajadores en este mundo. Y el número quinto o el punto quinto es permanecer santa. Eso lo encontramos en Romanos. Dice que así como la raíz es santa, ¿quién es la raíz? Hablando del cultivo, de la metáfora de cultivo, la vid, ¿verdad? Y hablando espiritualmente, como lo dice Juan, y lo dijo Jesús mismo, yo soy la vid,
Él es la raíz y por lo tanto, si Él es la raíz y la raíz es santa, dice que en los pámpanos y el fruto, por lo consecuente, ¿y qué es ser santo? Pues es ser apartados para Él, ser apartados del mundo, ser apartados de aquello que a ellos, para ellos lo bueno es malo y lo malo es bueno y que ya ni saben ni qué onda, ¿verdad? El último punto con el que quiero concluir esta clase, gracias a Dios, es que se preocupa por crecer como trigo y no como cizaña. Lamentablemente, también lo vamos a ver la siguiente clase con la última metáfora, pero lamentablemente nosotros creemos que porque pertenecemos o vamos más bien a la iglesia o porque ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya lo tenemos todo bien fácil y ya no me tengo que preocupar por nada. Pues no, la Biblia en muchas partes nos enseña que necesitamos trabajar diariamente. Necesitamos trabajar con nuestra vida, con nuestro servicio a Dios, con nuestra familia, en donde nos desenvolvamos y cuidar con temblor y con fervor y temblor nuestra salvación. No porque estemos en la iglesia quiere decir que ya tenemos un pase automático, ¿no? No también, lamentablemente, todos los que están en la iglesia sean trigo. Nosotros lo podemos ver en su palabra en esta parábola y la encontramos en Mateo 13. Sé que todos nosotros o la mayoría conoce esta parábola. Por el tiempo no podemos estudiarla, pero mm, dice, parafraseando, que no te preocupes, van a crecer juntos. El tigre y la cizaña tienen que crecer juntos, pero en el momento que sea la cosecha, se va a apartar el trigo y se va a arrojar la cizaña al fuego. Cuidemos, hermanos, nuestra salvación, cuidemos nuestra vida, cuidemos ya el conocimiento que nosotros tenemos de su palabra para poder hacer su voluntad. Creo que esta palabra quiero concluir las dos metáforas en la parte de ser una iglesia como familia, es cuidar hacer su voluntad y en la parte de la metáfora como la vi, es cuidar de permanecer en la vida. ¿Y cómo es la vida? Santa. Y solamente lo vamos a hacer no en nuestras fuerzas, hermanos, sino permaneciendo pegados a Él, a su presencia. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Y les quisiera pedir que no se les olvide poner se me olvidó decirlo al inicio, pero su asistencia, por favor, en el momento que hayan escuchado bueno, en el momento que sé que se van a conectar para la clase, ya la pusieron, a lo mejor se les fue, pero ahorita que terminaron de escuchar la clase, si puedan poner su asistencia para confirmarme que ustedes pues ya pudieron escuchar la clase. Cualquier duda que puedan tener o algún comentario, con mucho gusto en mi WhatsApp por aparte, para respetar el grupo y a nuestros demás hermanos. Y nos vemos primeramente Dios la próxima clase con las últimas dos metáforas.